Capítulo 107. Lo más destacado del caos, 1. Bakin se paró en el escenario y escudriñó con la mirada a la multitud reunida frente a él. Podía sentir su ansiedad, su miedo y su frustración. Lo miraban en busca de respuestas, de esperanza, de un camino a seguir. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Bakin surgió como la última estrella en ascenso, aparentemente surgido de la nada, y rápidamente obtuvo el apoyo de una amplia gama de organizaciones civiles, departamentos públicos, el colegio de abogados e incluso héroes, en su búsqueda por restaurar la justicia y el orden. A raíz de la exposición de la corrupción rampante dentro del gobierno y las corporaciones, Bakin surgió como un sol naciente para desterrar la oscuridad y el caos que habían envuelto a la nación. Su ascenso meteórico dejó a muchos preguntándose sobre la fuente de su poder e influencia, pero una cosa era segura. Era un abogado confiable y competente con un historial impresionante de éxito. A pesar de los formidables obstáculos a los que se enfrentó, como navegar por las traicioneras aguas de la boca del lobo que era el colegio de abogados y lidiar con las voces en pugna de varios cargos públicos, Bakin de alguna manera logró unirlos a todos bajo su bandera. Esto habría sido imposible sin la ayuda de una figura misteriosa, que operaba entre bastidores para ayudar a Bakin en su búsqueda. Incluso los héroes, que eran conocidos por ser ferozmente independientes, se sintieron atraídos por su causa. Fue un testimonio de sus excepcionales habilidades de liderazgo y su compromiso inquebrantable con el bien común el hecho de que fuera capaz de reunir a un grupo tan dispar de individuos y organizaciones para lograr un objetivo común. Mis conciudadanos, dijo Bakin con voz firme y firme. En este momento de crisis, lo que todos deberíamos hacer es calmarnos. Los villanos están tratando de empañar un legado centenario de héroes jugando con sus emociones. No soy más que un pequeño abogado, pero por favor confíen en mí. La multitud escuchó atentamente las palabras de Bakin, que resonaron en ellos. Sabía que tenían miedo, miedo de los villanos, miedo del gobierno, miedo de los héroes que se suponía que debían protegerlos. Tenía que darles esperanza, mostrarles que había un camino a seguir. Sí, los héroes estaban allí. Continuó Bakin, alzando la voz. Sí, estaban allí para proteger a los funcionarios corruptos de Bayen Pharmaceutical. Pero déjame preguntarte, ¿alguna vez un bombero se alejó de una celda en llamas? ¿Alguna vez un médico se negó a ayudar a un criminal? En comparación con ellos, las acciones de los héroes fueron mucho más suaves. Ni siquiera sabían que se apresuraban a ayudar a los criminales, y cuando se dieron cuenta, se detuvieron. En lugar de arriesgar las vidas de los niños dentro del edificio, dejaron ir a los villanos, a pesar de las órdenes del gobierno que los instaba a tomar medidas. Bakin hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Podía ver el escepticismo en algunos de sus rostros, pero sabía que necesitaba abordar sus preocupaciones. Estos son los registros de radio que pudimos rescatar, dijo, sosteniendo en alto una pequeña grabadora. Escuchen. Bakin reprodujo la grabación y la multitud escuchó cómo el director ejecutivo de Bayen y el primer ministro del país instaron a los héroes a actuar, amenazándolos con la pérdida de sus licencias. Los demás políticos corruptos también exigieron a los héroes que actuaran. Pero los héroes no lo hicieron, dijo Bakin, deteniendo la grabación. ¿Sabes por qué? Porque, en su corazón, sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Las palabras de Bakin parecieron resonar entre la multitud, y comenzaron a murmurar en señal de acuerdo. El gobierno tiene demasiado poder sobre los héroes, dijo Bakin, alzando nuevamente la voz. Es un problema que debemos abordar después de que nos ocupemos de las empresas corruptas y del gobierno. Pero antes de todo eso, déjenme decirles una cosa. Si dejan de creer en los héroes, este país realmente se derrumbará. La multitud estalló en vítores y Bakin sonrió. Los había convencido, al menos por ahora. Como muchos de ustedes saben, continuó Bakin, he propuesto un plan para dar más autonomía a nuestros héroes. Creo que son capaces y están calificados para tomar decisiones importantes en su nombre. Cuando una sola voz tiene el control sobre los héroes, eso solo conduce a la corrupción. Una voz entre la multitud lo interrumpió. Pero, ¿cómo podemos confiar en que tomen las decisiones correctas? Al fin y al cabo, son personas como nosotros. Bakin se volvió hacia el orador, un hombre de mediana edad con expresión escéptica. Es un buen punto, señor. Pero permítame preguntarle esto.
¿Confiaría en un grupo de personas que han arriesgado sus vidas incontables veces para salvar a otros, o preferiría dejar decisiones importantes en manos de políticos que tal vez nunca hayan salido de sus cómodas oficinas? El hombre frunció el ceño, claramente no convencido. ¿Pero qué pasa con la rendición de cuentas? ¿Quién será responsable si algo sale mal? Bakin asintió, reconociendo las preocupaciones del hombre. Entiendo sus preocupaciones, señor. Por eso propongo un sistema de controles y contrapesos, con la supervisión de un comité especialmente designado para garantizar que los héroes rindan cuentas de sus acciones. Necesitamos confiar en nuestros héroes, damas y caballeros. Ellos son los que tienen las habilidades y el coraje para proteger nuestro país y convertirlo en un lugar mejor. Y si les damos la autonomía que merecen, no nos decepcionarán. No deberían atacar sin pensar por órdenes de los políticos. El único deber de los héroes es proteger a los inocentes. Nada más, y si incluso el líder del país les ordena atacar a una persona inocente, deberían mirar en su corazón y decir no. La multitud parecía entusiasmarse con las ideas de Bakin, y él continuó su discurso con renovada confianza. Los héroes no son perfectos, afirmó. Cometen errores, como todo el mundo. Pero no debemos permitir que esos errores los definan. Debemos centrarnos en el bien que hacen, las vidas que salvan, los sacrificios que hacen. Son nuestros protectores, nuestros guardianes, y debemos tratarlos con el respeto y la dignidad que merecen. Bakin hizo una pausa y respiró profundamente. Sabía que lo que iba a decir a continuación podría ser polémico, pero consideró que era necesario. También tenemos que abordar el problema de la corrupción en nuestro gobierno y en nuestras empresas. Dijo, alzando nuevamente la voz. Este no es solo un problema de los héroes, sino de todos. No podemos permitir que unos pocos individuos poderosos controlen nuestras vidas y nuestro futuro. Necesitamos exigir transparencia, rendición de cuentas y justicia. La multitud estalló en vítores y Bakin sonrió. Sabía que contaba con su apoyo, al menos por ahora. No soy un héroe, dijo Bakin, suavizando su voz. Soy solo un hombre que quiere marcar la diferencia, pero creo que podemos lograr un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Y si trabajamos juntos, si confiamos los unos en los otros, si creemos en nosotros mismos, podemos lograr cualquier cosa. El público aplaudió y Bakin bajó del escenario con el corazón palpitando de emoción y adrenalina. Sabía que esto era solo el comienzo, que habría muchos desafíos y obstáculos por delante, pero estaba listo para enfrentarlos. Mientras caminaba entre la multitud, estrechando manos y respondiendo preguntas, se podía ver en el rostro de Bakin una sensación de orgullo y determinación que nunca antes había sentido. Parecía que estaba en el camino correcto, que estaba marcando una diferencia y que no se rendiría hasta lograr sus objetivos. A medida que el día se acercaba a su fin, Bakin regresó a su oficina, exhausto pero entusiasmado. Aún tenía mucho trabajo por hacer, pero estaba listo para el desafío. Se sentó en su escritorio, golpeó la mesa con los dedos y comenzó a anotar en su mente ideas y planes para el futuro. Capítulo 108. Lo más destacado del caos, 2. Shigaraki estaba sentado en su oficina, con poca luz, con los ojos fijos en la cámara que tenía delante. Respiró profundamente antes de pulsar el botón de grabación. Buenas noches, ciudadanos de Japón. Mi nombre es Tomura Shigaraki y soy el líder de la Liga de Villanos. Hoy quiero hablarles de un hombre que dice ser solo un abogado. Pero no es más que un fraude corrupto. Se inclinó hacia adelante, con los ojos ardiendo con intensidad. Me refiero a Baki Noki, el supuesto abogado que de repente se ha convertido en una figura destacada de nuestra sociedad. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo un simple abogado pudo acumular tanto apoyo e influencia? ¿Alguna vez ha cuestionado su integridad? Hizo una pausa para dar efecto, dejando que el peso de sus palabras calara en sus oídos. Pues sí, lo he hecho. Y he descubierto información inquietante sobre él. Bakin no es más que un títere del gobierno corrupto y de las élites poderosas. Ha estado utilizando su riqueza e influencia para promover sus agendas y llenarse los bolsillos. Shigaraki se reclinó en su silla, sus ojos escaneando el guión que había preparado. Pero eso no es todo. Tengo razones para creer que la riqueza de Bakin se adquirió por medios ilegales. Ha estado ocultando sus verdaderas intenciones detrás de una fachada de bondad y caridad, pero les aseguro que hay algo más siniestro en juego aquí. Respiró profundamente antes de continuar.
Por eso, les pido a ustedes, ciudadanos del Japón, que cuestionen la integridad y los motivos de Bakin. No se dejen engañar por sus palabras suaves y su sonrisa encantadora. Es un lobo con piel de oveja y debemos exponerlo tal como es en realidad. Shigaraki detuvo la grabación y se reclinó en su silla, con una sonrisa burlona en su rostro. Este vídeo sería el primer paso en su plan para derrocar a Bakin y consolidar su propio poder en la sociedad. Shigaraki miró el vídeo con una sonrisa en el rostro y sujetando el teléfono con fuerza. Había estado esperando una oportunidad para contraatacar a Bakin, que estaba ganando popularidad rápidamente a los ojos del público. Había oído rumores sobre la riqueza del abogado y sospechaba que algo no iba bien. El repentino ascenso de Bakin a la fama y la influencia había llamado la atención de Shigaraki, y sabía que tenía que encontrar una forma de contrarrestarlo. A pesar de que esperaba que otros actores aparecieran después de su revelación, nunca imaginó que actuarían tan rápidamente. Había pasado semanas planeando meticulosamente su movimiento para exponer a Balleni al gobierno. Pero, tan pronto como lo hizo, otro actor apareció de la nada, aprovechando su arduo trabajo para lograr un reconocimiento instantáneo. Esto era inaceptable para él, y se preguntó si había sido el consejo u otro actor el que había interferido. Convocó a su equipo de hackers y les ordenó que desenterraran toda la información sucia que pudieran encontrar sobre Bakin. Durante días, rastrearon internet, buscando cualquier pista sobre ese caballo negro que había aparecido de la nada. Finalmente, uno de sus hackers encontró una pista, como si hubiera surgido de la nada. Incluso la propia hacker se sorprendió al encontrar ese documento, pero no por ello dejó de alegrarse de haber encontrado esa valiosa información. El chivatazo reveló que había decenas de edificios bajo la empresa fantasma de Bakin. No sabían para qué eran, pero sabían con certeza que un abogado no podía conseguirlos con solo un salario. Shigaraki dudó durante mucho tiempo. No estaba seguro, pero tenía un mal presentimiento al respecto. Sabía que tenía que atacar a Bakin cuando estaba recaudando, así que hizo un vídeo y cuestionó su integridad. ¿Cómo podía un simple abogado conseguir edificios en todo el mundo? Parece que Bakin puede ser un peón del consejo, ya que algunos de los edificios que ha adquirido fueron comprados a un miembro del consejo de bajo nivel. Sin embargo, sus acciones no se alinean con los intereses del consejo. De hecho, incluso ha descubierto la corrupción entre los políticos que deliberadamente elegí ignorar para uso futuro. Además, ha otorgado una mayor autonomía a los héroes, lo que no beneficia al consejo de ninguna manera. Por lo tanto, no está claro si mi suposición sobre Bakin es correcta. Pensó Shigaraki para sí mismo, pero salió con las manos vacías. Al final, decidió actuar en consecuencia. Incluso si estaba equivocado, Bakin había amasado una fortuna para comprar esos edificios de manera turbia. Eso generaría suficiente desconfianza para ayudar a su causa. El vídeo se difundió como un reguero de pólvora y la red se llenó de especulaciones. La gente empezó a perder la confianza en Bakin. Después de que el gobierno fuera corrupto, la persona de aspecto decente que parecía estar tratando de ayudar a la gente también era corrupta. Los periodistas comenzaron a investigar el pasado de Bakin y trataron de encontrar pruebas que respaldaran las acusaciones de Shigaraki. Shigaraki estaba satisfecho con el caos que había provocado. Pensó que había ganado esta ronda, pero estaba equivocado. Unos días después, otra filtración llegó a la prensa y todas las noticias comenzaron a cantar el nombre de Bakin. Todos esos edificios eran orfanatos. Bakin, durante años, había trabajado duro para recaudar fondos para ayudar a los niños de todo el mundo y no tenía intención de revelarlos si no fuera por la gente que los filtraba. La gente comenzó a confiar más en él. Shigaraki arrojó su teléfono contra la pared con frustración. Se había apresurado demasiado y ahora no había podido frustrar el ascenso de Bakin. Incluso lo había ayudado en el proceso. El oponente fue más fuerte esta vez. Dijo la voz de la otra pantalla con diversión escondida en su voz. Inteligente, de verdad. Shigaraki apretó los dientes. Sabía que tenía que idear un nuevo plan para contrarrestar la influencia de Bakin. Tenía planes de introducir a sus hombres en el gobierno y, si Bakin lo conseguía, la mayoría de sus planes se irían al traste. Mientras tanto, Bakin disfrutaba de su nueva popularidad. Siempre había sido un hombre íntegro. Y sus buenas acciones finalmente habían salido a la luz. Había estado trabajando con la policía y los héroes para derribar a los políticos y las empresas corruptas. Con la ayuda de una mano secreta, había logrado descubrir sus planes y exponerlos al público.
Se había ganado la confianza del pueblo, que ahora lo pedía como nuevo primer ministro. Como la revelación se produjo de repente, Mokami no tuvo tiempo de pensar demasiado y tuvo que apresurar sus planes. Al dividir parte de su riqueza y edificios no registrados por todo el mundo, le dio a Bakin una buena imagen. Esos edificios eran en realidad orfanatos, ya que Mokami quería ayudar a los niños de todo el mundo desde que conoció las malas acciones de su padre, pero no estaban registrados a su nombre porque sospechaba que el consejo lo espiaba y lo último que quería era llevar al consejo a los niños. Ahora que tenía que darle una buena imagen a Bakin, tenía que registrarlos a su nombre para que Bakin pudiera ganarse la confianza del público. Fue Nigel, bajo las órdenes de Mokami, quien filtró la existencia de los edificios a la Liga de Villanos. Quería que confrontaran a Bakin y lo interrogaran sobre esos costosos edificios en todo el mundo para que cuando Bakin admitiera a regañadientes que estaba recaudando fondos para ayudar a niños desafortunados, el público asumiera que era un samaritano que no quería admitir sus buenas acciones y consolidara mejor su imagen. Mientras observaba cómo se desataba el caos, Mokami no pudo evitar sonreír. Su plan había funcionado a la perfección. Bakin estaba ganando popularidad y el plan iba por buen camino. Sin embargo, sabía que Shigaraki no se rendiría tan fácilmente. Tenía que idear un nuevo plan para contrarrestar su siguiente movimiento. Mientras tanto, Bakin se preparaba para su siguiente paso. Sabía que el consejo había aceptado a regañadientes que se convirtiera en primer ministro, pero también sabía que tenía que tener cuidado. Si presionaba demasiado, no pasaría mucho tiempo antes de que él también fuera despedido. Tenía que mantener el equilibrio entre el público y el consejo, y no quería traicionar sus verdaderos ideales. Capítulo 109. Lo más destacado del caos, 3. A medida que Bakin fue ganando popularidad, los políticos contra los que trabajaba empezaron a sentir la presión. Sabían que se les estaba acabando el tiempo y empezaron a entrar en pánico. Habían gobernado el país durante tanto tiempo que creían que eran invencibles, pero ahora estaban siendo expuestos por su corrupción y codicia. Bakin, por su parte, estaba ganando cada vez más apoyo de la gente. Sus discursos eran inspiradores y sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Había logrado derrocar a algunos de los políticos y empresas más corruptos del país y la gente empezaba a verlo como un verdadero héroe. Un día, mientras Bakin estaba dando un discurso frente a una gran multitud, fue interrumpido por un hombre que comenzó a gritarle. ¿Crees que puedes entrar aquí y apoderarte del país? ¿Quién te crees que eres? Bakin esperó con calma a que el hombre terminara y luego respondió. Soy solo un ciudadano de este país que quiere convertirlo en un lugar mejor para todos. Y si eso significa acabar con políticos y empresas corruptas, que así sea. La multitud aplaudió y el hombre se marchó rápidamente, sintiéndose derrotado. Bakin continuó su discurso, hablando de sus planes para el país y de cómo quería generar cambios positivos. Habló de sus ideas sobre la educación, la atención sanitaria y la economía, y la gente lo escuchó atentamente. Cuando terminó su discurso, la gente empezó a corear su nombre. Bakin, primer ministro. Bakin, primer ministro. Bakin se sorprendió de la rapidez con la que la gente lo había aceptado, pero sabía que tenía mucho trabajo por delante si quería convertirse en el líder del país. Tenía que ganarse el apoyo de los demás políticos y asegurarse de que trabajarían con él para lograr sus objetivos. Durante las semanas siguientes, Bakin trabajó incansablemente para conseguir el apoyo de otros políticos. Se reunió con ellos, habló con ellos y escuchó sus preocupaciones. Sabía que no podía hacerlo solo y que necesitaba su ayuda si quería marcar una verdadera diferencia. Poco a poco, Bakin empezó a ganarse el apoyo de los demás políticos, que veían que era honesto, trabajador y que tenía en mente los mejores intereses del país. Sabían que era la persona adecuada para conducir al país hacia una nueva era. A medida que se acercaban las elecciones, la popularidad de Bakin seguía creciendo. Cada día conquistaba más y más gente y parecía que nada podía detenerlo. El día de las elecciones, Bakin estaba nervioso pero decidido. Sabía que esta era su oportunidad de marcar una verdadera diferencia en el país y estaba listo para aceptar el desafío. Mientras se contaban los votos, Bakin observaba nervioso el proceso. Cuando llegaron los resultados finales, se puso muy contento. Había ganado las elecciones por una mayoría aplastante. La gente aplaudió cuando Bakin estaba a punto de pronunciar su discurso de victoria. Bakin se paró en el escenario y contempló el mar de gente que tenía frente a él. Nunca se había sentido tan vivo.
Fue un momento surrealista para él ver cuánto apoyo tenía de la gente. Sabía que tenía mucho trabajo por hacer, pero estaba listo para ello. Quiero agradecerles a todos por su apoyo, dijo Bakin, y su voz resonó en el micrófono. Sé que no estaría aquí hoy si no fuera por todos ustedes. Creyeron en mí y me dieron la fuerza para seguir adelante. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para hacer de este país un lugar mejor para todos nosotros. La multitud estalló en vítores y Bakin sonrió. Mostró diversas emociones que parecían un sentido de responsabilidad que nunca antes había sentido. Era obvio que la gente había depositado su fe en él y que tenía que estar a la altura de sus expectativas. Como su nuevo primer ministro, quiero dejar en claro que estoy aquí para servir al pueblo. Continuó Bakin. Trabajaré arduamente para asegurar que todos tengan acceso a una educación de calidad, atención médica y oportunidades laborales. Me aseguraré de que se escuchen las voces del pueblo y de que nadie se quede atrás. La multitud volvió a vitorear y Bakin sintió una oleada de energía. Nunca había sentido tanta pasión por nada en su vida. Sabía que tenía mucho trabajo por hacer, pero estaba preparado para ello. Quiero abordar también la cuestión de los héroes, dijo Bakin en tono serio. Como muchos de ustedes saben, los héroes han estado bajo el control del gobierno durante demasiado tiempo. Se han visto obligados a seguir órdenes que no siempre son las mejores para el pueblo. Pero les prometo que les daré a nuestros héroes la autonomía que merecen. Tendrán el poder de tomar sus propias decisiones y serán responsables de sus acciones. Esta es la única manera de garantizar que nuestros héroes puedan realmente protegernos. La multitud guardó silencio y Bakin pudo sentir su expectación. Sabía que la cuestión de los héroes era polémica y estaba preparado para la reacción, pero también sabía que tenía que tomar una postura. Sé que no todo el mundo estará de acuerdo conmigo en esto, dijo Bakin con voz firme. Pero les pido que confíen en mí. Confíen en que tengo en mente los mejores intereses del pueblo. Confíen en que haré todo lo que esté a mi alcance para hacer de este país un lugar mejor para todos nosotros. Y si tienen alguna duda, vengan a mí. Hablen conmigo. Háganme saber sus preocupaciones. Porque al final del día, todos estamos juntos en esto. La multitud estalló en aplausos una vez más y Bakin sonrió. El último tema del que quiero hablar es un poco delicado, pero me odiaría a mí mismo si no lo mencionara. Durante demasiado tiempo, las personas con poderes mutantes han sido rechazadas y excluidas de la sociedad. Se les ha hecho sentir como parias, obligadas a ocultar su verdadera identidad al resto de nosotros. Los lugares públicos, el transporte e incluso las normas sociales han sido regulados para dar cabida únicamente a quienes se consideran normales. Este no es el Japón del que deberíamos estar orgullosos. Quiero asegurarles que mi administración está comprometida con la promoción de la igualdad para todos, sin importar cuáles sean sus poderes. Trabajaremos incansablemente para garantizar que todos sean tratados con dignidad y respeto, independientemente de su apariencia o capacidades. Nos esforzaremos por crear una sociedad en la que los poderes mutantes sean celebrados, no temidos. Una sociedad en la que se juzgue a las personas por su carácter, no por sus atributos físicos. Una sociedad en la que todos tengan la oportunidad de triunfar y contribuir a la prosperidad de nuestra nación. Entiendo que el cambio puede dar miedo, pero pido su apoyo mientras emprendemos este viaje hacia un futuro más brillante para todo Japón. Juntos, podemos construir una sociedad mejor donde todos se sientan valorados e incluidos. Me comprometo a trabajar por un Japón en el que nadie quede atrás y donde todos puedan alcanzar su máximo potencial. Les insto a que se unan a mí en esta búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Gracias y que todos trabajemos por un futuro más brillante para Japón. Cuando la multitud empezó a dispersarse, Bakin respiró profundamente. Sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Durante las semanas siguientes, Bakin trabajó incansablemente para implementar sus planes para el país. Se reunió con políticos, líderes empresariales y miembros de la comunidad y escuchó sus preocupaciones. Tomó decisiones difíciles y no tuvo miedo de correr riesgos. Y a pesar de todo, mantuvo su compromiso con el pueblo. Al recordar sus primeros meses como primer ministro, Bakin se sintió orgulloso. Había logrado mucho, pero sabía que todavía quedaba mucho más por hacer. Estaba preparado para afrontar cualquier desafío que se le presentara y confiaba en que podría conducir al país hacia un futuro más brillante. Un día, cuando Bakin salía de una reunión con algunos de sus asesores, se le acercó una joven de piel verde y manos y pies grandes.
Ella lo miró con sus brillantes ojos rojos y Bakin pudo ver la esperanza y la admiración en su mirada. Señor Oki, dijo la niña con voz temblorosa. Solo quería agradecerle todo lo que está haciendo por nuestro país. Mis padres estaban desempleados debido a su apariencia, pero gracias a sus políticas pudieron encontrar trabajo. Nos está yendo mejor que nunca y todo es gracias a usted. A Bakin le pareció que se le formaba un nudo en la garganta al mirar a la joven. Tenía los ojos húmedos y el puño cerrado. Parecía abrumado por el apoyo repentino. Gracias, dijo Bakin en voz baja. Significa mucho para mí escuchar eso. Y te prometo que seguiré trabajando duro por nuestro país. No te decepcionaré ni a ti ni a nadie más. La niña le sonrió y Bakin sintió una sensación de calidez en el pecho. De eso se trataba todo. De marcar una diferencia en la vida de las personas, una persona a la vez. Bakin se sentó frente al consejo de individuos poderosos y sintió que lo escrutaban. Sabía que estaban poniendo a prueba su lealtad y tratando de controlarlo, pero se negó a dejar que lo supieran. Se mantuvo tranquilo y sereno, su rostro solo mostraba respeto y obediencia. El consejo tenía dispositivos frente a ellos que podían detectar si alguien mentía, y Bakin estaba tranquilo. El líder del consejo, un hombre de rasgos afilados y presencia imponente, se dirigió a Bakin. Lo has hecho bien, Bakin. Ahora estás en el asiento del líder y Mokami está más cerca de ti. Bakin asintió. Todo es gracias a vuestro apoyo, señores. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger los intereses del consejo. Los miembros del consejo intercambiaron miradas y Bakin pudo percibir su satisfacción. Lo tenían bajo su control y él cumpliría sus órdenes sin cuestionarlas. El líder continuó. Hemos estado siguiendo cerca de Mokami Yaoyorozu, y su influencia fue un poco amenazante. La forma en que creó su imagen y la forma en que cambió la opinión del público, fue un poco demasiado magistral. Necesitamos que se acerque y aprenda cómo pudo hacerlo. Aunque sabemos que trabaja con Nafu, estábamos seguros de que el pequeño animal no tenía nada que ver con esta elección. Bakin inclinó la cabeza. Entiendo, señor. Haré todo lo que esté a mi alcance para servir al consejo y mantenerlo informado de las actividades de Mokami. Los miembros del consejo asintieron en señal de aprobación y Bakin pudo ver la satisfacción en sus ojos. Al finalizar la reunión, el líder del consejo se dirigió a Bakin. Contamos contigo, Bakin. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar para que nos mantenga informados de las actividades de Mokami. Tienes nuestro permiso para seguir sus planes siempre que no suponga una amenaza para nuestros intereses. Mántenos informados. Bakin asintió. Gracias, maestros. Haré todo lo posible para servir al consejo y mantenerlos informados. Al salir del edificio y subirse a un avión, Bakin encendió un puro mientras contemplaba la puesta de sol. Llamó a una persona y dijo con una sonrisa burlona: estoy dentro. Aunque estos procesos tardaron varios meses en completarse, Mokami y otros pudieron continuar con su vida cotidiana a un ritmo normal. Habían regresado recientemente de sus pasantías y estaban ansiosos por compartir sus experiencias. Capítulo 110. Regreso. Aunque el ascenso de Bakin a la presidencia duraría unos meses, antes de que todo eso sucediera, Mokami, Saar y su familia lograron escapar de Egipto con la ayuda de Nezu. Cuando su avión aterrizó en Japón, sintieron el caos que había estallado en su ausencia. La Liga de Villanos había expuesto al gobierno y a Bayen, una poderosa compañía farmacéutica, lo que provocó un caos generalizado en todo el país. A su llegada, Mokami fue llevada inmediatamente a la escuela secundaria UA para reunirse con Nafu, mientras que Saar y su familia fueron alojados temporalmente en una de las casas del patio de la escuela. Sin embargo, como fueron traídos a Japón ilegalmente, Nezu tuvo que registrarlos primero y llegar a un acuerdo con Egipto, lo que resultaría complicado. La tensión en el aire era palpable mientras el personal corría por los pasillos, discutiendo la crisis en curso. Mokami fue escoltada hasta la oficina de Nezu para una discusión privada sobre la situación. Cuando Mokami entró en la habitación, Nezu lo recibió con una sonrisa tranquila. Mokami, me alegro de que hayas regresado sano y salvo. Confío en que Saar y su familia estén bien. Gracias a tu ayuda, todos regresamos sanos y salvos. Mokami asintió mientras tomaba asiento. Habían pasado aproximadamente 6 horas desde que le había pedido a Bakin que trabajara con héroes, y Nigel ya debería haber comenzado a trabajar en Internet. ¿Cuál es la situación? ¿El público todavía ve a los héroes como enemigos?
No tanto. Nezu negó con la cabeza y miró a Mokami con un brillo en los ojos. Su abogado apareció de la nada y comenzó a trabajar con organizaciones civiles, comunidades públicas y algunos de los héroes más destacados para calmar la ira. Su discurso ayudó y la gente en internet está mostrando su apoyo. Parece que los héroes están a salvo por ahora. Es un alivio. Suspiró Mokami. Aunque tenía planes de fondo, no quería que el país se hundiera. ¿Por qué el consejo no se vio afectado por lo que está sucediendo? Bueno, en primer lugar, Shigaraki no los apuntó. Dijo Nezu con un suspiro mientras se reclinaba. No lo culpo. El consejo fue inteligente. Ocultaron toda su participación y no hay nada que rastrear. Incluso si Shigaraki los apuntara con el dedo, no cambiaría nada. Solo alertaría al enemigo sobre su existencia, por lo que no lo hizo. Ya veo. Mokami asintió mientras observaba la mesa que había entre ellos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Esto nos afectará? No realmente. Nezu negó con la cabeza. Aunque los países tienen mucho que decir sobre cómo actúan los héroes, el Comité Universal es el que evalúa y registra a los héroes. Nuestra educación está respaldada por ellos, y seguirás con tu plan de estudios normal. Eso incluye el examen de licencia provisional que realizarás en unos meses. Lo único que cambiará es que, si el país decide cambiar las leyes sobre los héroes, y es un gran sí. Es posible que te obliguen a trabajar durante algún tiempo antes de poder irte a otros países. Pero no parece probable. Tu abogado fue eficaz en lo que respecta a la opinión del público sobre los héroes, por lo que probablemente no llegue a eso. Es realmente triste que los estudiantes se vean involucrados en esto, pero afortunadamente, los villanos fueron lo suficientemente misericordiosos como para taparles la cara. ¿Sabes que los héroes profesionales no pueden salir debido a la indignación pública? Preguntó Nezu mientras negaba con la cabeza. ¿Los mejores héroes? Preguntó Mokami con incredulidad. Mirko, Endeavor, Edgesot, Ryukyu. Todos ellos eran los mejores héroes del país, y ahora, debido a que se los mostraba fuera de Bayen, eran enemigos públicos. Alguien está detrás de todo esto. Tienes razón. Asintió Nezu con un brillo peligroso en los ojos. Mi equipo de ciberseguridad está trabajando incansablemente para luchar contra quien quiera que esté difundiendo mensajes de odio en Internet, pero aún no podemos competir con ellos. Dudo que sea la Liga. Nigel, ¿qué está pasando? Preguntó Mokami en su mente. Te dije que eliminaras los mensajes de odio. Estoy haciéndolo mientras hablamos, señor. Pero están apareciendo más rápido de lo que puedo lidiar con ellos. Informó Nigel. Cerrar Internet no es aconsejable. Aunque puedo cerrar temporalmente los foros y las redes sociales, causaría un escándalo. Maldita sea. Mokami maldijo en su cabeza mientras le preguntaba a Nezu. ¿Qué hay de Olmigt y los demás? Está haciendo lo mejor que puede, pero... Suspiró Nezu mientras miraba a Mokami con ojos cansados. Hay cosas que puede hacer por sí solo. Pero no es tan sombrío. Las cosas están mejorando. Por ahora, ve a casa y reúnete con tu familia. Retomaremos las cosas poco a poco. Muy bien, director Nezu, hablemos del evento principal ahora. Sé que está ocupado y también quiero ver a mi familia lo antes posible. Dijo Mokami mientras miraba a la inteligente criatura frente a él. Nezu preguntó. ¿Qué pasó en Egipto? Mokami comenzó. Como sabéis, el héroe profesional Saar me llamó para pedirme ayuda contra un villano llamado Camaleón. He oído hablar de él. Es peligroso y ha logrado evadir su captura durante años. Nezu asintió. Bueno, lo atrapé. Dijo Mokami, sorprendiendo e impresionando a Nezu. Sin embargo, logró vencerme durante la captura, y el truco que utilicé para sacarlo de su escondite atrajo una atención que no queríamos. Mokami luego procedió a explicar cómo Ahmed había lanzado bombas y cómo los periodistas lo habían confundido con el culpable, lo que provocó una atención no deseada por parte del gobierno y otros partidos. Me alivia saber que estás a salvo. Dijo Nezu. No te preocupes. Yo me encargaré de la situación en Egipto y Saar y su familia estará a salvo en Japón. Por ahora, ve y pasa tiempo con tu familia. Mokami asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y se levantó de su asiento. Gracias, director Nezu. Confío en que hará todo lo que esté a su alcance para garantizar su seguridad y resolver la situación. Puedes contar conmigo, Mokami. Le aseguró Nezu con una sonrisa.
Cuando Mokami salió de la oficina, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, se alegraba de que los héroes en Japón todavía estuvieran recibiendo apoyo y de que la situación no fuera tan grave como podría haber sido. Por otro lado, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había una fuerza siniestra en juego, manipulando el caos para su beneficio. Capítulo 111. Reunión. Después de reunirse con el director Nezu, Mokami sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La crisis en Japón estaba lejos de terminar y no podía evitar preocuparse por la seguridad de su familia. A pesar de su profunda preocupación, Mokami sintió una pequeña sensación de alivio al saber que todos estaban a salvo en su casa de última generación y completamente automatizada. Al llegar a la Smart Mansion Mark I, Mokami se tomó un momento para apreciar las medidas de seguridad que había implementado para proteger a su familia. Sintió orgullo al saber que había hecho todo lo posible para mantenerlos a salvo, pero también sabía que todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Cuando Mokami entró en la casa, su familia lo recibió con entusiasmo, sus rostros se iluminaron de alegría al verlo. «Bienvenido a casa, Mokami», exclamaron Mika, Eire y Eri, envolviéndolo en un fuerte abrazo. «Gracias, chicas. Me alegro de estar de vuelta», respondió devolviéndoles el abrazo. «Las extrañé». «Nosotros también te extrañamos, Nii-chan». Eri seguía aferrada a su cuello, sin intención de soltarlo. Sin otra opción, la abrazó y se sentó en uno de los sofás. «¿Dónde están Nejire y Momo?», preguntó. «Están arriba con...», comenzó Mika, luego suspiró. «Invitados». «¿Quién?», preguntó Mokami con el ceño fruncido. Aunque permitía que su familia trajera a quien quisiera a la casa, todavía le preocupaba que hubiera un extraño presente, especialmente en un momento como ese. «Son Mirko y Ryukyu, señor. Pensé que, como fueron las chicas quienes los trajeron, no era necesario un infieme», dijo Miguel. «Son Ryukyu y Mirko», dijo Eire al mismo tiempo. «Están en la mira y Momo y Nejire no querían que estuvieran solos en sus casas. Así que los trajeron de vuelta». «Ya veo». Mokami asintió. «Está bien. Déjame ir a hablar con ellos, por favor». «Nii-chan, no te vayas», dijo Eri, mirándolo con sus grandes y lindos ojos. «Está bien, Eri-chan». Mokami sonrió, dándole una palmadita en la cabeza. «Ahora que estoy aquí, nadie podrá hacerte daño». Era evidente que la tensión que reinaba en el interior de la casa la afectaba. Aunque no sabía mucho de lo que estaba sucediendo, los rostros preocupados de las personas que la rodeaban la ponían nerviosa. «Además, te traje un regalo. ¿No deberías echarle un vistazo?», dijo, llevándola a la entrada. Le había comprado regalos en Egipto, pero cuando huía a toda prisa, tuvo que dejarlos en la oficina de Sahar. Lo mismo pasó con los demás. Había comprado ropa, manjares, especias y muchas otras cosas, pero ahora todo había desaparecido. Afortunadamente, podía crear la mayoría de ellas con sus poderes. ¿En serio? Eri saltó de su abrazo y corrió hacia la caja, bellamente envuelta en papel rojo. La abrió rápidamente y reveló ropa de Egipto. «¿Por qué no te los pruebas con Eire y mamá mientras hablo con nuestros invitados?», sugirió. «Está bien, Nii-chan». Eri asintió felizmente, abrazándolo una vez más, luego fue hacia Mika y Eire. Mokami subió las escaleras y sus pasos resonaron suavemente en el silencioso pasillo. Encontró a Nejire, Momo, Mirko y Ryukyu en una de las habitaciones de invitados, hablando en voz baja. Cuando entró en la habitación, todos lo miraron y sus rostros reflejaban alivio por su presencia. «Bienvenida a casa, Moka-chan», dijo Nejire con un tono de preocupación. «Estábamos discutiendo la situación». Mokami asintió y tomó asiento frente al grupo. «Entiendo que Mirko y Ryukyu están en la mira y por eso están aquí. Es una buena decisión que se queden con nosotros por el momento». Mirko y Ryukyu intercambiaron miradas antes de que Mirko hablara. «Apreciamos tu hospitalidad, Mokami, pero no queremos ponerte a ti ni a tu familia en más peligro del necesario». Mokami sacudió la cabeza para tranquilizarlos. «Mi casa está diseñada para mantener a todos a salvo. Estarán protegidos aquí. Además, la indignación pública no es peligrosa para ustedes, como mucho es una molestia. Sé que están evitando esto porque están tratando de proteger a los civiles engañados. Eso demuestra que son verdaderos héroes». Ryukyu le ofreció una pequeña sonrisa de agradecimiento. «Gracias, Mokami».
Entonces, parece que tu pasantía no fue pacífica, Momo-chan? Dijo Mokami mientras abrazaba a Momo. Es una forma de decirlo. Se quejó. Es triste que hayan elegido a Mirko, Ryukyu y otros como blanco. No, es una suerte que te hayan perdonado la vida. Mirko sonrió con sorna. Aunque son villanos, parece que tienen un código que seguir. Deben haber pensado que ustedes, niños, aún no habían sido corrompidos por la ideología de los héroes. Es extraño. Dijo Mokami sin poder evitarlo. Cuando la Liga atacó, no tuvieron reparos en atacarnos a nosotros, los niños. ¿Crees que se trata de algo más? Preguntó Ryukyu. No lo sé. Dijo, sacudiendo la cabeza. Lo único que sé es que la Liga es peligrosa. Después de horas de discusión, decidieron irse a dormir. Mokami acompañó a Mirko y Ryukyu a sus habitaciones, asegurándose de que tuvieran todo lo que necesitaban para una estadía cómoda. Mientras se preparaba para retirarse a dormir, Mokami no pudo evitar sentir la presión de la situación que lo agobiaba. Sabía que su familia y sus amigos dependían de él y que tenía que hacer todo lo posible para garantizar su seguridad y la seguridad del público. Regresó a su habitación, donde lo esperaban Eri, Eira y Mika. Las chicas se habían puesto la ropa egipcia que les había regalado y sus sonrisas iluminaban la habitación. A pesar de la atmósfera pesada, la vista de su familia trajo un sentimiento cálido al corazón de Mokami. Gracias por los regalos, Nii-chan. Dijo Eri, mientras daba vueltas con su nuevo atuendo. Me encantan. De nada, Eri-chan. Respondió Mokami sonriendo. Me alegra que te gusten. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.